¿Qué piensas tú si yo te digo hoy que hay cosas que se ven bonitas, pero te destruirán? Quizás piensas en una comida que te gusta mucho, que se ve muy bonita, pero sabes que te hace daño y te puede destruir después. Piensas en una persona que se ve muy bonita por fuera, pero luego te puede destruir la paz. Piensas en un negocio que se ve bonito al principio, pero no será prosperado. Entre tantas cosas en este mundo que al principio podemos ver bonitos, bonitas, se ven aparentemente buenos, pero no nos van a bendecir, sino que nos van a destruir. Dice la palabra de Dios que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es un fin de muerte. Y el hombre, cuando se mete por ese camino, no se da cuenta que su final será un final de desgracia. El hombre al principio ve ese camino y lo ve limpio, lo ve fácil de recorrer y dice: yo me voy a ir por ahí. Pero lo que no sabe es que aunque ese camino se ve bonito, le va a destruir. Habla también la palabra de Dios de un camino que se ve difícil, de un camino lleno de piedras, un camino estrecho. Pero ese camino estrecho que se ve mal al principio es el camino de Dios, el camino difícil, pero solamente los que entran por ese camino al final se salvarán. Al final recibirán recompensa porque se esforzaron en pasar por ese camino. Estaba en este momento recordando esa historia, la historia de un hombre que vivía en el bosque. Este hombre todos los días, como tenía contacto con la naturaleza, iba y se paseaba, se encontraba con los osos de ese bosque donde él vivía, los acariciaba constantemente y nada le pasaba. Este hombre estaba confiado. Todos los días caminaba hasta donde estaban los osos, porque los veía muy tiernos, le gustaban mucho, hasta que un día se fue con su pareja, con su esposa. Se fueron, recorrieron el bosque como siempre, a tocar los osos. Resulta que no se volvió a saber nada de aquella pareja. Cuando se dieron cuenta, era que los osos que ellos al principio veían bonitos, les destruyeron. Los osos mataron a esta pareja. Y así es el pecado en nuestra vida. Como osos, al principio, que se ven muy bonitos, que se ven muy tiernos, que se ven apetecibles, se ven provocadores. Así es el pecado, deleitoso al principio, pero lleno de consecuencias al final. Bonito al principio, pero después nos puede destruir. Hoy quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántos osos estás acariciando en tu vida? ¿Cuántos pecados estás acariciando pensando que son pecados pequeños, pecados inofensivos? Porque así vemos el pecado. Lo vemos así, como que no nos va a hacer daño, que es inofensivo, que no le hace daño a nadie. Desde que yo no le haga daño a los demás, lo puedo hacer. Ese es el pecado inofensivo, pero que después destruirá tu vida. Y no destruyó la vida de otros, porque practicaste ese pecado solo contigo mismo, pero te va a destruir a ti. Tantas cosas que se ven bonitas al principio, pero después vienen las consecuencias. Este hombre y esta mujer se murieron físicamente porque los osos les despedazaron, me imagino. El pecado también despedazará tu vida y traerá sobre ti una muerte espiritual. Quizás no te mueras físicamente, pero tu alma, el gozo, la paz,
todo lo de Dios que fue puesto en ti se irá muriendo, porque acariciaste eso que al principio se ve bonito, pero que después te va a destruir. Malas palabras que salen de ti y que tú dices, yo hablo así y no me importa lo que digan los demás. Ese puede ser un oso en tu vida. Mentiras que tú dices y que crees que son pequeñas, pero Dios sí te ve desde los cielos. Cosas que haces en lo secreto de tu habitación o donde tu esposo no te ve, tu esposa no te ve, tus hijos, no te ve nadie alrededor y tú dices, nadie me está viendo, pero el Señor sí te está mirando. Entre tantas cosas en las que caemos, amistades que tenemos que no nos convienen, osos que acariciamos, pero que después nos van a destruir. Osos de los cuales el Señor hoy nos dice a través de su palabra, apártate. Apártate del pecado, apártate de esas cosas porque después viene consecuencia. Apártate del mal, busca el bien. Leamos la palabra de Dios para complementar este mensaje. En Proverbios capítulo 28, versículo 13, que nos dice lo siguiente: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta hallará misericordia. Lo primero es no encubrir el pecado, es mostrarlo ante Dios y decirle, Señor, yo hago pecado, yo cometo pecado, yo hablo pecado, yo lo reconozco, porque dice esta palabra, el que lo confiesa, el que no lo encubre, entonces lo confesamos. Pero la parte más importante de este versículo y de la palabra de Dios es que nos dice, y se aparta, alcanzará misericordia. Tú y yo podemos ser de aquellos que no encubren el pecado, que reconocen que son pecadores, que lo confiesan. Pero si somos de esos que solo lo dicen y no se apartan, ahí es donde viene la consecuencia. Si no nos apartamos de los osos como lo hablábamos ahorita, entonces eso es donde vienen las consecuencias. De nada nos sirve confesar delante del Señor, Señor, yo soy pecador, yo, darme golpe de pecho delante del Señor, que me duela en ese momento, pero vuelvo y caigo en lo mismo porque no me he apartado de eso que el Señor me está diciendo, deja eso lejos, deja esas amistades lejos, guárdate los ojos, la boca y tantas cosas. No nos hemos apartado de eso. Y entonces es ahí donde dice el Señor, ¿será que sí estás arrepentido? ¿O simplemente es tu conciencia en ese momento haciéndote confesar, pero no tienes la fuerza suficiente para alejarte? Que el Señor hoy nos dé la fuerza suficiente para alejarnos de esos osos, alejarnos de eso que se ve bonito, alejarnos del pecado, alejarnos, no solo confesar, alejarnos en el nombre poderoso de Jesús Padre. Te rogamos la fuerza de tu Espíritu Santo, porque en nuestra carne somos débiles. Aquí estamos los débiles ante ti. Aquí estamos pidiendo la fuerza de tu presencia para podernos apartar de todas esas cosas. Ayúdanos, Señor, a dar un paso a un lado ante esas cosas que no te gustan. Espíritu de Dios, danos la fuerza para alejarnos del mal y buscar el bien. Que así sea en el nombre de Jesús. Antes de terminar este video, te doy gracias porque te has quedado hasta aquí escuchando la palabra de Dios, no escuchándome a mí, escuchando la palabra del Señor. Agradezco eso, agradezco el apoyo, agradezco a las personas que pueden compartir este mensaje, agradezco a las personas que le dan me gusta, que se suscriben, ya que eso hace que este canal siga creciendo para la gloria de Dios. Amén.